¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos con ustedes nuevamente en su programa Miremos al Ecuador y al Mundo. Hoy vamos a tratar sobre las elecciones pasadas que tuvo nuestro país hace 15 días. Se religió al presidente Daniel Noboa. Estamos en un proceso preelectoral. Para tratar y conversar sobre este tema, hoy nos acompaña el licenciado Ramón García Parrales, secretario ejecutivo nacional del Movimiento Ecuatoriano por los Trabajadores. Con él vamos a detallar, conversar sobre este tema tan importante como son las elecciones. Prácticamente ya estamos viviendo un proceso postelectoral, donde la candidata perdedora, en este caso, ha cuestionado las elecciones, ha manifestado que ha habido fraude, no está de acuerdo con los resultados, pero eso ya el Consejo Electoral ya determinó, ya procedió en todo el proceso del contagio de votos y da por terminado las elecciones y proclama ganador reelecto al presidente Daniel Noboa. Ya los dimes y diretes que hubieron en campaña electoral ya pasaron. Ahora tenemos un nuevo enfoque, un nuevo futuro, un nuevo proceso. El Ecuador de hoy, que sigue siendo igual: crisis económica, inseguridad, desempleo. Entonces el país vive una crisis económica, social y política que el gobierno actual del presidente Daniel Noboa tiene que atenderlo, porque el país cada día está en crisis. Tenemos también presente una guerra comercial que ha presentado Estados Unidos con el asunto de los aranceles. Entonces realmente hay un panorama sumamente bastante complicado para el Ecuador y para el mundo. Más que todo a los que nos respeta a nosotros tenemos esa situación. El pueblo depositó su voto, religió al presidente Noboa con una esperanza que se dé un cambio, que se dé un bienestar para los ecuatorianos. Más que nada en dos elementos fundamentales que nos aqueja, que es el desempleo y la inseguridad. Realmente la inseguridad cada día toma más fuerza en este país. El Ecuador se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo. Creo que está peleando el segundo lugar en ese triste puesto. Entonces, licenciado Ramón García, ¿usted cómo mira esta situación del país después de las elecciones? ¿Usted qué balance le da? ¿Qué enfoque usted como dirigente del movimiento de los trabajadores da y pueda aportar para que nuestro país salga de esta crisis? Porque son también los sectores sociales del pueblo y además en su conjunto, en su propuesta para sacar adelante al Ecuador, que realmente sigue en crisis. Buenos días, licenciado Cisneros. Buenos días a la Unión Nacional de Periodistas, a quienes están escuchándonos y viéndonos por este prestigioso canal. Permítame, licenciado Cisneros, exteriorizar mi solidaridad con el mundo católico, que acaba pues hace pocos días de fallecer el sumo pontífice, y también expresar mi solidaridad con la hermana provincia de Esmeraldas, quien hoy en la mañana otra vez, después de varios años, se ha visto afectada por un movimiento telúrico de consecuencias que aún todavía no se determinan cuáles son. Asimismo, pues, estoy a sus órdenes y quiero, pues, manifestarle que
al igual que yo creo que el pueblo ecuatoriano en estos momentos está viviendo un clima de tranquilidad, ¿no?, momentánea quizás, después de este abatimiento que hemos tenido que pasar en el pueblo del Ecuador por un largo proceso de confrontación política que se ha venido dando previo a las elecciones de la primera y la segunda vuelta electoral. Créalo que ya era invivible, ¿no? Nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos, en fin, la mayor cantidad de ecuatorianos estábamos ya viviendo un estado de zozobra en el país. El ascenso o la reelección del presidente Noboa da un giro político, económico, social, cultural al país, al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano, aunque usted no lo crea, licenciado Cisnero, estaba y está harto de vivir gran parte del Ecuador en extrema pobreza, en amenaza a su vida pública y privada, los campesinos de igual manera debatiéndose entre la miseria, los trabajadores de igual manera, los estudiantes, los jóvenes, nuestras esposas, nuestras mujeres ecuatorianas, pues viendo a sus hijos morir a diario, a sus esposos, sus casas allanadas, muchas veces cobrándole vacunas hasta por el techo en que viven. Es decir, vivimos en un estado de zozobra en el pueblo ecuatoriano, y en la segunda vuelta electoral este mismo pueblo dijo con su voto: basta, y vamos a elegir a un presidente, y le ratificó la confianza al presidente Noboa. Entonces, para el presidente Noboa se constituye en este momento un hito de mucha responsabilidad. Depende mucho de su actitud de ejecución en toda la temática, en toda la problemática, para que el pueblo del Ecuador vuelva a recobrar la confianza en sus mandatarios. El pueblo del Ecuador, más que todo el propio presidente de la República electo lo reconoció, los jubilados, las mujeres, se volcaron a las calles pese a todo peligro y determinó que él siga siendo el presidente de la República. Licenciado, ¿usted cómo ve ese, podríamos decir, un fenómeno que se dio en las últimas elecciones, cuando en la primera vuelta hubo un empate técnico, que por muy poco voto, creo que por 14.000 votos, algo así, sacó de ventaja el presidente Noboa? Se suponía que iba a haber una gran aceptación de parte de la mayoría de ecuatorianos para votar por la candidata Luisa González. Inclusive el sector indígena hizo un pacto político con la candidata y no dio resultado en las urnas. También se dice que fueron a votar muchos personas, ciudadanos de la tercera edad, los adultos mayores. Toda esta incidencia o este sector que aglutinó y que le dio una votación al presidente Noboa, hay un compromiso, como usted lo acaba de indicar, que hay que ejecutar política, ¿no?, que beneficien a estos sectores, porque como lo que se vio, ya el pueblo está cansado de tantos engaños, tantas promesas electorales, que ya cuando se ejerce el poder no se lo cumple. Mire, licenciado Cisnero, la cuestión es sencilla. El proceso electoral de la segunda vuelta, pues,
estuvo enmarcado en cuestiones, por ejemplo, se tuvo conocimiento de que hubo intimidación en el voto. El presidente logró que no se utilicen, que salga una resolución para que no se utilice el celular dentro de eso, aunque le parezca mentira, influyó mucho también en que no se dé esa anómala situación de muchas veces comprar el voto y tráeme la papeleta ya firmada o tómale foto. O sea que hasta se vacunen el voto, en la votación. Es que, oiga, es que no podemos olvidarnos, pues, es que también hay que ser serio en los asuntos. Es un aspecto. El otro aspecto también donde el presidente de la República puso a funcionar pues prácticamente a la policía, a la seguridad, para no en las mesas también, pues, de que no se lleve ya papeletas marcadas y se pongan dos, que una persona lleve la papeleta marcada, falseta, como quien dice, ¿no? Y metan 2, 3 papeletas más, y súmele que 100.000 personas hagan eso a nivel nacional. Entonces, también se puede colegir de que en otras oportunidades ha habido fraude, ¿no? Y en la segunda vuelta electoral, pues, cuando se refleja una votación del 10 o al 11%, ¿no? Es que los votos de ISA nunca fueron endosables, pues. Esa alianza fue una alianza entre ISA y la señora candidata a la presidencia, Luisa González. La mayoría del pueblo indígena no se dejó llevar porque no olvidaron pues tantos atropellos que sufrieron. Es como nosotros los maestros, que íbamos a olvidar los atropellos que fuimos objeto durante tanto tiempo. Entonces los maestros también fueron a votar. Los jubilados, en este caso, como quien le habla, pues, ¿no? Nosotros, y así mucha gente que no olvidaron esos atropellos que vivieron los trabajadores mismos. Los trabajadores fueron divididos, ¿no? Se les creó otra organización paralela. Y en fin de cuentas un pocotón de situaciones. Ya un liderazgo desgastado también. Fíjese que a pocos días del proceso electoral salen 2 personajes muy conocidos, que mejor no los quiero ni mencionar, haciendo de analistas económicos, yéndose en contra de la dolarización. Antes de eso, dos asambleístas también salieron a hablar de la dolarización a la ecuatoriana. Y en fin, por una serie de cosas que ellos mismos fueron los que se hicieron la contrapropaganda. Y no solo eso, sino que viene el día del proceso electoral, ¿no? Salieron una serie de salir a relucir el problema de que iban a traer a los gendarmes de la paz, ni sé cuánto. Entonces, los gestores de la paz. Los gestores de la paz. ¿Quién quiere estar controlado por otras personas si nosotros nos gusta ser libres, pues, en nuestras actitudes? Claro que la ley manda, prohíbe y permite la Constitución de la República, eso es una cuestión natural, normal, pero que nos estén controlando en todos los barrios lo que hacemos. Entonces, muchos errores. Y usted sabe que un proceso electoral un político gana el que menos errores comete. Así es. Bueno, en ese caso, como indicábamos hace un momento, licenciado Ramón, ya ese proceso terminó. Estamos ya en una nueva vía, que es enrumbar al gobierno reelegido. Se dice que va a haber, o se presenta, figura que puede haber una oposición fuerte, la asamblea está prácticamente igual a la par, va a haber una especie de oposición contra el gobierno del presidente Noboa, y esto podría crear una especie de anarquía en función del Estado, del gobierno, para que no se ejecute nada, y a la vez también el gobierno dice: no me dejan gobernar, y los otros no dejan gobernar, y
¿qué hacemos los ecuatorianos en ese panorama político? Mire, estimado Sauro, el pueblo del Ecuador no puede permitir más supuestos. Fíjese que 1875 juntas reclaman, ¿no? Es el 1% y pico. De ser verdad que esa inconsistencia es al 1% que le sube nomás a doña Luisa, pero pierde sobre la base por encima del 10%. O sea, no hay pues una base valedera, ¿no? Por otro lado, el pueblo no ha olvidado, no sé si que usted se olvidó pues de aquellas palabras de, oye Juan Pablo, apágame esa H, ¿no? Porque si no, tú te jodes también. Y nos vemos todos. Y mañana que estén otros resultados y todo ese tipo de cosas. Y ahora, ayer, cuando el Consejo Nacional Electoral le niega la inconsistencia de todas estas actas, se sacan otra, eso del fraude físico con tinta, que yo marco la papeleta y al doblarla ya se pasa automáticamente mi voto al voto contrario. Oye, eso es como un payaso para hacer reír, ¿no? Porque eso no puede darse. Entonces, ya todas estas cosas al pueblo ecuatoriano debe darle ya, virar la página y el respaldo que se le ha dado al presidente de la República para que gobierne, y si alguien pretende en el Ecuador irse por encima de todo lo que el pueblo quiere, porque el pueblo quiere es paz, trabajo, justicia, escuela, colegios, universidades, quiere un desarrollo técnico y científico, a ponerse a la altura de los acontecimientos de la realidad en que vive el mundo, ¿no? Mientras el hermano pueblo peruano recibe la ayuda económica, ¿no? La inversión económica del gobierno de la China, ¿no? Nosotros acá todavía seguimos haciéndole caso a prófugos de la justicia. Pues lamento mucho decir esa palabra fuerte, pero ya nosotros tenemos que centrarnos junto con el gobierno a trabajar, porque no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder, créalo, Sauro. En las calles del Ecuador se nota pobreza, se nota necesidad, y es el gobierno nacional el que tiene que, conjuntamente con su pueblo, ponerse las metas claras y decir, este es el rumbo que vamos a seguir para que el Ecuador desarrolle en el aspecto económico, en el aspecto educativo, en el aspecto intelectual con sus jóvenes y pueblo entero. Pero si hay un país completamente desarticulado, en crisis, con estas pugnas políticas, ¿usted cree que podrá venir aquí la inversión extranjera? Mire, Sauro, el mundo se ha dado cuenta que la confianza del pueblo la tiene el actual presidente, ¿sí? Nosotros aquí en el Ecuador sabemos quiénes son los que desde el primer día gritaron a voz en cuello fraude. Eso es para tener una muletilla para molestar todos los días, ¿no? Y querrán reactivar otras formas de sabotaje, querrán hacer infinidad de cosas, pero el Estado ecuatoriano cuenta con todos un poder que tiene que ponerlo a funcionar, ¿no? Así como debe también escoger para su gabinete, como lo dije en otra entrevista, a los mejores hombres, a las mejores mujeres, gente proba, para que garantice una eficiente labor del gobierno ecuatoriano. Porque el señor Noboa en estos momentos no es el presidente de su círculo, es el presidente de 18 millones de habitantes, es el líder que el pueblo ha elegido, y por lo tanto a él le corresponde llamar a la unidad, pero sobre la base de la unidad,
ser un hombre austero, ser un hombre que piense en las necesidades de todos los sectores sociales, ¿no? En ricos, en pobres, en más pobres, y es decir, con todos tener sus manos tendidas para poder gobernar, y solo así, de esa manera, podrá arrimar o arrinconar al prófugo y a los que le siguen haciendo aquí en el Ecuador caso al prófugo. Hay un punto ahí, el señor Román Arcilla. En días pasados, el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, indicaba que el gobierno actual debe sacar un poco de altos funcionarios de gobierno que han sido funcionarios en gobiernos anteriores del expresidente Correa. Manifestaba eso el expresidente Lucio Gutiérrez, que hay que limpiar, decía él, al gobierno de correísta. ¿Usted cómo ve eso? Es que, Sauro, tú tienes que gobernar con la gente que quiere poner su contingente físico, intelectual y moral. Está demostrado que en la función pública se han venido otorgando los puestos por favores que tú has recibido, o también por aquellas personas que son los coimeros de la política en la función pública y que, como se habla en el argot popular, cobran por los puestos. Entonces, una de las políticas del señor presidente, por eso hablaba yo de poner gente proba, en todos los puestos de libre remoción. Así no sean de su movimiento, pero que sea gente que ha sido probada. Y del gobierno, de lo que usted hace referencia a lo que habla Lucio Gutiérrez, ¿quién no sabe los funcionarios que después de la salida de Correa, vino Lenín Moreno, siguieron en el mismo puesto, después de Moreno con Lazo vinieron en el mismo puesto, y después de Lazo, ¿no? en el año de gobierno que pasó con Noboa, siguieron en el mismo puesto? Vean los resultados, pues, de esa gente. ¿Qué hicieron? Esa gente ha venido allí sosteniéndose. ¿Cómo? Hay que investigar cómo se han sostenido. Y se va a llegar a saber cuál ha sido la razón. Si es que es por favores o por dinero que han otorgado. Pero lo más aconsejable, yo le recomiendo al señor presidente que por favor gobierne con gente nueva, con gente austera, con gente proba, con gente honesta, ¿no? Y eso sí, que ponga también a funcionar a todo el equipo de seguridad política para darle garantía a los funcionarios públicos, ¿no? Y saber cómo se está desarrollando, y que sea un implacable con la corrupción, así venga de su propio círculo, porque es la única manera de que vuelva la credibilidad del pueblo hacia la política y hacia sus líderes. En cuanto al proceso social que hemos tenido conversando en este momento, ¿usted cómo mira el proceder, en este caso de los trabajadores? En el sentido es que no hay una respuesta por parte de la clase trabajadora ante posibles problemas que se dé en sus derechos, o sea, que se les reste sus derechos, como en el anterior gobierno se les han restado sus derechos. Hoy se habla de que a los jubilados, o sea, subir el tiempo de los jubilados, ¿no? Subir las aportaciones, eso va a afectar a los trabajadores. ¿Usted qué opina sobre eso? Mire, nosotros
El 15 de febrero del 2025 salió nuestro manifiesto del Movimiento Ecuatoriano de los Trabajadores al pueblo ecuatoriano. En ese manifiesto nosotros hablamos sobre las garantías de las conquistas sociales, ¿no? Ese documento fue entregado al señor presidente de la República. A cambio, no con un compromiso como 24 o 25 puntos que quiero que tú me cumplas, ¿no? Sino que se lo hicimos conocer que nosotros respaldamos, y entre uno de los puntos está el respeto a las garantías constitucionales y el derecho de los trabajadores. Es decir, seguro social, aporte del Estado hacia el seguro, ¿no? Que se garantice la cuestión de la estabilidad laboral, ¿no? Hacia las personas que vienen rigiendo todavía el Código del Trabajo sobre ellos, ¿no? Y en ese marco, pues, va nuestro respaldo hacia el gobierno. Y entre uno de los puntos también que manifestábamos era que nos hemos sumado a la candidatura de él porque no se instaure en el Ecuador una dictadura perpetua, ¿no?, de un narcocorreísmo. Porque no quisiéramos que nuestros nietos, nuestros hijos, ¿no?, vivan 20, 30 años bajo el tutelaje de un determinado señor. Eso no es democracia. Pero con esta derrota parece que se ha frenado la intención del correísmo de seguir largo en el poder. De hecho, tenga usted la plena seguridad que esto seguirá existiendo en la medida en que las medidas que dé el gobierno sean medidas antipopulares. En el momento en que las medidas se basan y se convierten en antipopulares y los funcionarios comiencen a hacer lo que a ellos les parece, a beneficiarse de ellos y a sus familiares, desde ese momento están dándole el carne de cultivo al cáncer. Tenga la plena seguridad y tendremos, Dios no quiera, nuevamente el auge de ese peligro. Entonces, por eso que al inicio de mi intervención manifesté que depende mucho de la gestión del presidente, de sus ministros, en que el Ecuador tome una nueva visión política, social y económica. Porque, repito, el ingeniero Noboa Sin ya no es el presidente, ya no es el jefe de hogar, nomás de su hogar, ni el presidente de su corporación, sino que ahora es el presidente de 18 millones de ecuatorianos. O sea, él tiene que conversar con todos, y los que no quieran conversar, lamentable, pero no se puede seguir permitiendo más desafueros en el país. Si usted se pone a sumar durante la vida republicana tantas paralizaciones, tantos boicot al sistema político social del Estado, se va a dar cuenta que nosotros hemos derrochado millones de dólares que nos pudieron haber servido para fortalecernos y fuéramos una potencia en América del Sur. Pero lamentablemente desde la época republicana para acá hemos vivido en constantes tumbos y retumbos. Oiga, que por ejemplo ahora fue una propuesta de campaña del presidente de la República, una asamblea constituyente. Hay que ver, el presidente tiene que pensarlo bien y nosotros no tenemos un pronunciamiento hasta ahora al respecto de la asamblea constituyente, porque ¿cuántos millones se gastarán? ¿Qué tiempo se va a demorar? Por lo menos se demora, de acuerdo a los constitucionalistas, unos 2 años en todo el proceso. Son 3 elecciones. Entonces, esa asamblea constituyente, de igual manera,
tiene que elegirse a gente proba, si es que se da, pues, ¿no? A gente proba para que legisle una nueva constitución. El referéndum dirá si es que vamos a la asamblea o no vamos a la asamblea, ¿no? Yo creo, es mi modo de pensar, mi opinión personal, es que el Ecuador está saturado, oiga, ¿Y está usted? Saturado de tantas elecciones. Pero para eso, es una opinión mía personal, no es la opinión del Movimiento Ecuatoriano de los Trabajadores. En este caso estoy hablando yo aquí como en esta opinión. Pero si el presidente pone las reglas claras y dice por esta y otras razones vamos a la constituyente, nosotros la analizaremos y respaldaremos o diremos que no respaldamos. En el campo particular, ¿usted qué le observa la Constitución de Montecristi, la Constitución del 2008? Dicen muchos expertos en jurisprudencia que es una de las mejores constituciones de la historia del Ecuador. ¿Qué se le quiere quitar a esta Constitución? ¿Qué se le quiere poner? Miren, yo me recuerdo cuando entramos a la vida democrática y claro, y ya la dictadura militar pues dijo, bueno, vamos a convocar elecciones y nos puso a escoger entre la del 45 y la del 78. Sí. Y de acuerdo al pensamiento de los sociólogos y políticos de aquella época, la del 45 había sido una de las constituciones mejor elaboradas, ¿no? Pero sin embargo no fue aceptada y fue aceptada la del 78. Entonces ahora nos ponemos en ese mismo dilema. La constitución de Montecristi tiene algunos aspectos importantes. Habrá que recogerlos si es que se da la constituyente. Y lo que ya no está a tono con el tiempo, habrá que desecharlo. Lo que se habla de una constitución garantista para delinquir, los juristas tendrán que decidir. Queremos una nueva patria sin demasiada permisibilidad para la delincuencia, entonces esto no puede ir, esto sí va. Entonces, vuelvo y repito, el presidente de la República tiene la responsabilidad de cumplir con esa promesa o no cumplirla, pero si no la cumple con esa promesa, él tendrá que dar las razones por qué no. Y el presidente Correa decía que esa constitución iba a durar 1000 años. Claro, era 300 años. 300, algo así. 300 años dijo, pero lamentablemente en muchos aspectos ha dejado mucho que desear. Entonces, esa etapa tiene que dilucidarla ya el primer mandatario, dar a conocer las razones y el pueblo ecuatoriano tendrá que pronunciarse. Hasta esa fecha, pues, yo sí le digo a nuestro presidente, el Ecuador está saturado de elecciones. Yo creo que debe delegar a un equipo para que se encargue de eso y él dedicarle al trabajo para solucionar cientos y de miles de problemas en el orden económico, político, social y económico que tiene el país. Sí, constitución, ya sería la 22 constitución que hay en la vida republicana. Bueno, licenciado Ramón García, le agradecemos su visita, su atención, su presencia aquí en nuestro programa. Para analizar hechos importantes de la nación, como ya lo hemos tratado, el asunto de las elecciones y las perspectivas que tiene el nuevo gobierno, el reelecto del presidente de Noboa. La próxima semana, el día jueves, será el primero de mayo. Usted, como dirigente del Movimiento Ecuatoriano de Trabajadores, ¿qué mensaje le da a los trabajadores? Bueno, mi mensaje es de que los trabajadores, pues, deben de empezar a reaccionar con un cambio de mentalidad frente a la lucha que deben de emprender. El cambio de mentalidad obedece en que se piense en el país, se piense en que entramos a una nueva etapa y que las reivindicaciones que son justas se las canalice de la mejor manera, en franca conversación, en franco diálogo, sin las acostumbradas
cambiazo de camiseta, como ciertos dirigentes de los trabajadores lo han venido haciendo, ¿no? Que se ponen al servicio de los gobiernos de turno por determinadas dádivas y traicionan a su clase. Y yo creo que los trabajadores se merecen vivir en mejores condiciones en su trabajo, mejores condiciones en su hogar, sus hijos que tengan la oportunidad de estar en auténticos colegios fiscales o particulares que les permita su ingreso económico, porque el ser proletario no quiere decir vivir en la miseria. Claro. La gente siempre aspira a vivir mejor y los trabajadores todos debemos de aspirar a vivir mejor en una patria que es chica pero es grande en recursos, y lo que pasa es que los recursos le hemos permitido que un grupo de delincuentes en todas las épocas se hayan saqueado los recursos, se los hayan llevado. Fíjese que nosotros vivimos con nuestro sueldo, pagando luz, agua, teléfono, impuestos tras impuestos. Y esos impuestos, hasta en los pontazgos que se paga, ¿dónde van a parar si no a los bolsillos de determinados políticos de turno? Eso debe de terminar, y si pagamos algún impuesto es para que sirva para el desarrollo económico y político social del país. Si pagamos una tarifa de agua, luz y teléfono, debe ser una tarifa justa, no debe ser una tarifa que beneficie sueldos dorados de determinados sectores de trabajadores. Gracias, licenciado Ramón García, secretario ejecutivo nacional del Movimiento Ecuatoriano por los Trabajadores. También agradecemos a ustedes, amigos, que nos acompañan en nuestro programa Miremos al Ecuador y al Mundo. Y en cuanto al mundo, como sabemos, lamentamos la partida del Papa Francisco, un hombre bueno, un sacerdote bueno, de los pobres, con esa filosofía de paz, de humildad para todos los seres humanos. Ojalá que elija un Papa con esa corriente, con esa filosofía, con ese sentimiento, que él será sepultado el día sábado y se reúne cualquier para elegir al nuevo Papa. Ojalá que venga una conciencia clara y que no se elija a otra persona que sea contraria a la filosofía, al pensamiento, a la ideología del Papa Francisco. Amigos, muy buenas tardes, será hasta la próxima oportunidad. Un abrazo para todos.